En estos días recibimos un email suyo en el que hablaba sobre el precio, que no depende, que depende no solo del producto, sino de dónde se compra y de quién lo compra. ¿Por qué no le explicamos un poco a la gente exactamente de qué se trata eso? ¿Cómo es ese juego? ¿Dónde lo compro y quién lo compra? Correcto. Si esta es una pregunta importante y ese email me dio bastante risa escribiéndolo porque estuvo bien interesante el punto que estaba tratando de hacer llegar. Pero es básicamente lo siguiente. La gente cree que el precio de un producto depende del producto. Es decir, la gente piensa, si estoy vendiendo arroz, ¿cuánto es que vale? ¿Cuánto es que otras personas están vendiendo el arroz? Y esa realmente no es una variable porque el precio en este sentido no depende del producto en sí, sino también depende de dónde vas a comprar ese producto y quién está comprando ese producto. El ejemplo que daba en el email es un ejemplo bien claro. Si tú compras una botella de agua en un supermercado, te vale alrededor de $1. Esa misma botella de agua, esa misma marca, los mismo tamaño, exactamente la misma botella de agua, comprada en otro contexto, tiene un precio completamente diferente. Si yo voy y compro eso en un restaurante, ya no me vale $1, sino me vale $2. Si esa misma botella de agua, esa misma, exactamente la misma, voy y la compro en el aeropuerto, ya no me vale $2, seguramente me vale $3. Si voy a tratar de comprar esa misma botella de agua en un hotel, dependiendo del hotel, si me voy a un hotel de lujo, perfectamente me puede costar $3 o $4. Si yo me voy a Disney, que está haciendo un calor infernal acá en Orlando y quiero comprarme agua y la única forma que puedo comprar agua es en las tiendas de Disney, perfectamente me va a costar, no sé cuánto vale, pero digamos que me podría perfectamente costar $4 o $5. ¿Ok? Y de ahí en adelante todo lo que ustedes quieran. Si ustedes van en un avión y quieres la misma botella de agua, te va a salir mucho más costoso. Entonces depende del lugar de donde lo estás comprando. Es exactamente la misma botella. Y ahora también depende de quién lo está comprando. ¿Cómo así que depende de quién lo está comprando? Claro, porque si yo lo estoy comprando, por ejemplo, en un restaurante de lujo, en un restaurante con 50,000 estrellas Michelin, me va a costar muchísimo más, pero es porque yo soy el que lo estoy comprando. O sea, depende de la persona, no el precio no depende directamente, en este caso, del producto. Entonces, generalmente nosotros, la moraleja de todo esto es la siguiente, que a veces nosotros los emprendedores colocamos el precio de nuestros productos y nuestros servicios basados en lo que otras personas están vendiendo sus productos y servicios y no en el lugar donde están comprando o quién lo está comprando. Entonces, generalmente decimos, ok, voy a ser el más barato del mercado. Y te colocas y le bajas el precio a tus productos, porque si tú eres un coach y un coach está cobrando en promedio $50 la hora, entonces yo dices, lo voy a pagar a cobrar en 30, porque si lo cobro 30, voy a tener más que el que está cobrando 50. Pero realmente las cosas no funcionan así. Si yo voy a contratar a una persona que me ofrece un servicio de $30 y uno que me ofrece de $50, yo prefiero jugar dentro de las grandes ligas con los que cobran precios más altos, o un poquito más alto del promedio, pero no la baratija del mercado, porque en la mente de muchos consumidores, si este es el más barato, quiere decir que no tiene tanta experiencia o no es un buen coach. Compraría con otro coach. Y esto funciona en todas las carreras. Yo conozco odontólogos que son muy buenos y hay otros odontólogos que también son buenos, pero cobran el doble. ¿Por qué? Porque están llegando a un público diferente, con una experiencia diferente, con un consultorio completamente diferente y, por ejemplo, dirigido a celebridades. Hay un odontólogo muy célebre en Colombia, que es el odontólogo de las celebridades, y cobra 10 veces más de lo que cobra un odontólogo completamente normal por exactamente el mismo servicio. Hagan de cuenta, es exactamente la misma botella de agua, pero depende de dónde lo compras. En el consultorio del odontólogo normal, recién graduado, que te puede perfectamente hacer esto, o en el odontólogo de las estrellas. Lo que también quiere decir quién lo está comprando. Entonces tú también tienes que entrar a mirar ese tipo de cosas. Entonces a veces decimos, ay, pero es que todo el mundo está comprando por precio.
¿realmente la gente está comprando solamente por precio o es que tú estás vendiendo en el lugar adecuado a la gente no adecuada? Esto me trae a mente algo que no conté en el email, pero es un ejercicio que hizo un famoso violinista que se llama Joshua, perdón, Joshua Bell. Él es uno de los figuras del violín. Él se paró en el metro de Washington con un violín que vale $5 millones y dictó un recital frente al público que iba pasando por el metro. Y lo único que recibió fue las propinas. Creo que al final del día ganó después de una hora de dando su concierto con con un violín de $5 millones, recolectó $37 o algo así por el estilo. Cualquier persona diría, $37 la hora, buenísimo. Entonces también fíjense que también es la perspectiva de donde está. Pero esta misma persona al día siguiente llenó el recital, un lugar donde dio su recital, a razón de $100 la boleta y era lleno completo. Entonces la moraleja de la historia, el mismo artista, el mismo violinista, con el mismo violín de $5 millones, recibió $37 en una hora versus un estadio, no un estadio, sino un teatro full, donde la boleta más económica costaba 100. ¿Cuál es la moraleja? El precio no depende del producto, el producto fue lo mismo, sino dónde estás vendiendo ese producto, dónde te estás posicionando tú ahí. Entonces a veces lo que está incorrecto es de en dónde estás vendiendo tus productos y tus servicios. ¿Lo estás vendiendo en el metro o lo estás vendiendo en el hotel de lujo? ¿Te lo está comprando gente que solamente te va a dar unas cuantas monedas o gente que está dispuesta a pagar lo que tu servicio realmente vale? Entonces a veces es donde te posicionas. Y creo que esto nos deja muchas enseñanzas. No sé si Carlos quiere agregar algo al respecto a esto de los precios. Está en silencio. Está en mute. Ya, ahora sí. Eh, Uno de los temas que yo eso es lo que yo llamo un error inducido, y es que nosotros de pronto hacemos la investigación, yo voy a vender esto, en cuanto lo está vendiendo en el mercado, y entonces de pronto yo digo, uy, esto está muy costoso, yo le voy a bajar. O al contrario, esto está muy barato, yo le voy a subir. Pero resulta que a veces el error que cometemos es que no nos damos cuenta de que no estamos vendiendo lo mismo, de que no conocemos cuáles son los diferenciales de nuestro producto, de que no sabemos si lo que nosotros estamos dando más, entonces tenemos que cobrar más, y cómo lo estamos dando también, ¿no? Entonces, ahí es donde entra ese juego de empezar a compararnos con la competencia, pero no si mejor o peor, sino quién da más. Ahí es como una subasta. Y en función de quién da más, pues vamos a ver, pues por supuesto se cobra más. Y ahora también el tema de esa solución o ese producto que yo ofrezco, realmente qué tipo de problemas le soluciona a la persona. Porque cuanto mayor sea la solución, o sea, mejor sea la transformación, más importante sea la solución, pues tiene algo más. O sea, el cardiólogo cobra mucho más que el médico general, porque por supuesto son más graves los problemas del corazón que cualquier otro dolor normal. Entonces debemos cambiar un poco la mentalidad y pensar en eso, ¿no? No dejarnos inducir por el mercado, porque sobre todo el mercado tiende a la baja. Entonces, simplemente ver yo qué estoy ofreciendo, qué valor aporto distinto a mi competencia, que valga la pena que esa persona pague más por mí. Y obviamente eso también condiciona un poco a qué público me voy a dirigir. Porque si yo me estoy dirigiendo a público que le gusta comprar cosas baratas y mi producto es de medio ticket o de high ticket, entonces me estoy dirigiendo a las personas que no me van a comprar. Entonces, ese es un tema que tenemos que analizar muy bien para no cometer ese error.
Correcto. Y otra de las cosas que en otro email que mandé en estos días también relacionado con el precio, porque esta semana he hablado mucho relacionado con el precio dentro de los emails, eh, es contaba la experiencia con una persona que tiene una agencia de karate. Y la queja de él era que todas las agencias de karate venden exactamente lo mismo y que no se podía uno diferenciar, por lo tanto uno tenía que competir por precio y entonces salía una nueva agencia de karate y bajaba los precios, entonces él bajaba los precios para ser más competitivo y bajaba los precios y que si había otra forma de jugar ante esa guerra de precios. Y yo le dije lo que pasa, o el cuento de esta persona es, lo que pasa es que usted está en su mensaje, está comparando manzanas con manzanas. Usted tiene que hablar manzanas contra otra cosa, manzanas contra peras o manzanas contra limones, y no se puede comparar manzanas con manzanas. Entonces, en vez de estar vendiendo exactamente lo mismo que está vendiendo el resto del mundo, usted tiene que vender desde otra cosa. ¿Cómo así? Pues sí, en vez de decir usted que una clase que acepta niños de 5 a 10 años y que van 3 veces a la semana a su gimnasio o a su lugar donde das clases por 1 hora y esas horas valen tanto, a la hora de vender sus servicios, hable de más bien de los beneficios que tienen los niños por participar de clases de karate. Y no es solamente defensa personal, sino disciplina y todo lo que hay detrás. Entonces empiece a vender esos beneficios que van a tener los padres de los niños cuando asisten a su academia de karate y ya no va a tener competencia porque no está comparando manzanas con manzanas. Y cuando cambió el mensaje, cambiaron los resultados. Entonces a veces lo importante no es lo que tú vendes, sino cómo lo vendes. ¿Cuál es el mensaje detrás de ese producto que tú estás tratando de vender? Eso es más importante que el producto como tal. Porque si tú estás vendiendo productos y solamente estás vendiendo un producto y vas a competir con otro producto exactamente igual, es como si estoy vendiendo arroz y el otro está vendiendo arroz, ¿dónde compro el arroz más barato? No, ustedes se tienen que diferenciar y crear una categoría completamente única, donde no haya competencia, donde no pueda haber lugar a comparaciones. Y esa parte es supremamente importante y sobre todo en el mundo de Internet, en donde hay tanta competencia en tantas áreas. Entonces tú tienes que buscar cuál es tu factor diferencial, cuál es tu propuesta única de ventas, qué es lo que te hace a ti diferente del resto, porque la gente te ha de comprar a ti sobre cualquier otro que esté vendiendo exactamente lo mismo. ¿Cómo vas a diferenciar ese mensaje? ¿Cómo vas a diferenciar lo que estás ofreciendo? Todas esas variables son muy importantes. Entonces, la moraleja de todos estos asuntos es que el precio es una variable muy elástica. Tú puedes vender exactamente lo mismo que están vendiendo otros por $1, como el caso del agua, por $2, por $4, por $5 o más, dependiendo a quién se lo estás vendiendo y en dónde se lo estás vendiendo. Entonces esta parte es supremamente importante que lo tengas en cuenta. Y lo otro que decía Carlos, entre más grande sea el problema, mayor capacidad de cobro tú puedes llegar a tener. Entonces, si lo que tú estás solucionando es un problemita pequeñito, no puedes cobrar cifras exorbitantes. Pero si el problema que tú soluciones es grande, puedes comandar precios más altos. Entonces todas estas variables hay que tenerlas. Bueno, veo que Erasmo ahí está mandando sus Pero emojis y sus cosas y creo que déjeme, quieres hablar. déjeme, le agrego algo a lo que usted dijo. Y fíjense, el tema del precio está muy conectado, pues por supuesto, con el beneficio que va a recibir la persona, que muchas veces es un intangible. Cuando hace unos años yo era instructor de bolos, deporte que en otros países conocen como bowling o como boliche. Y las clases nosotros las dábamos los sábados y los domingos a las 7 de la mañana, que no es un horario pues, particularmente cómodo, especialmente para las personas que toda la semana han madrugado para ir al trabajo y todo eso. Tener que madrugar el fin de semana tomando una clase de bolos no es fácil. En algún momento
jefes hicieron una evaluación y se dieron cuenta de que el profesor que menos deserción sufría era yo. A otros profesores los alumnos se les iban retirando. En cambio, conmigo los grupos permanecían más. Entonces me preguntaron cuál era mi estrategia, cuál era la táctica que yo utilizaba. Y que si era que yo sabía más que los otros profesores. Y realmente, de los profesores que dictábamos clases, yo era el único que no era pedagogo. Digamos, yo ahí tenía una pequeña falencia, pero mi mentalidad era distinta. Yo les decía, mire, yo lo que quiero es que estas personas que se dieron la pela, como decimos en Colombia, de madrugar el fin de semana, cuando se regresen a su casa, lo hagan contentos. O sea, que no sientan que madrugaron un fin de semana, un sábado, un domingo, sino que digan, yo quiero volver dentro de 8 días, porque la pasé tan rico, porque aprendí, porque, o sea, siento que estoy jugando mejor. Entonces yo lo que hacía era, además de enseñarles la parte técnica y todo eso, yo los entretenía, les hacía chistes, les hacía concursos, les hacía retos entre ellos, hacíamos, ¿cómo se llama? Bueno, Estaba creando una experiencia completamente diferente. Correcto, unos torneos entre ellos. Y les dábamos a veces un pequeño premio. Entonces, claro, la gente se divertía, la gente se distraía. Era una hora en la que esa persona se abstraía totalmente de su realidad, que yo no sé si era caótica o no, si tenía problemas o no, yo eso no, a mí no me interesaba. Me interesaba que mientras estuvieran ahí en mi pista, se divirtieran. Y ahí se mantenían. Entonces eso es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso les decía, ¿qué le voy a dar yo a esa persona? ¿Cómo se lo voy a ofrecer? Porque si yo lo que le voy a ofrecer es además de un servicio, un producto, una experiencia gratificante, eso vale más. Porque eso no lo está dando todo el mundo. Entonces el precio también influye mucho. O sea, la fijación del precio está determinada también por eso, esa experiencia que yo voy a dar. Cómo esa persona lo va a disfrutar. Lo que pasa es que nosotros a veces no pensamos en eso. ¿Cuál es el beneficio de esa transformación? Cuando nosotros empezamos un poco a cambiar ese chip y pensar en eso, ¿no? O en cómo le puedo yo dar más a la persona, más allá del producto, del servicio, y añado la experiencia, y añado, no sé, otro tipo de servicios a largo plazo, entonces puedo empezar a elevar mis precios, y en la medida en que yo transmita el mensaje correcto, las personas van a aparecer las personas que van a pagar por eso. Así mi precio sea más alto o sea el doble que la competencia. Correcto. Porque la gente va a empezar a leer el mensaje de una manera distinta. Lo que me está ofreciendo la competencia de Carlos es una baratija. Correcto. Fíjense que este tema del precio es muy, muy interesante. Empezamos hablando de un vaso de agua, después estamos hablando de las diferencias. Bueno, este precio es muy interesante. Lo interesante es que los precios realmente son elásticos. Dependen no solamente de qué es lo que estás vendiendo, sino cómo lo estás vendiendo, en dónde lo estás vendiendo, quién lo está comprando, y además existen otras variables como cuál es tu factor diferenciador, es decir, cuál es tu propuesta única de ventas, qué es lo que te hace a ti diferente de tu competencia, por qué te tiende a comprar a ti sobre otro, cuál es tu proposición única de valor, es decir, estás comunicando bien tu valor más allá de lo que estás cobrando. Yo soy la filosofía de que yo cobro 10 pero entrego 100. Tienes una propuesta de valor clara, también tienes una propuesta de experiencia clara, porque tú puedes vender exactamente lo mismo, pero si no estás vendiendo una experiencia, generalmente si vendes una experiencia, puedes comandar precios más altos. Y en últimas, una de las variables más importantes es cómo comunicas aquello que estás vendiendo. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a la gente de aquello que les estás vendiendo y que quieres que compren? Y incluyes todas estas variables. Si tú vas a decir, ok, vendo un vaso de agua, no es lo mismo que si tú das las características, los beneficios, el porqué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este tema es supremamente importante. Y otra cuestión que me acuerdo ahora,
hay una mujer que se dedica al tema de las finanzas personales, no tanto de las finanzas personales, sino de cómo invertir en la bolsa de Nueva York. Y ella cuando entró a vender su curso, ella no comparó manzanas con manzanas, es decir, cuánto es que están vendiendo otros cursos, otros emprendedores como yo. Ella nunca hizo la investigación del mercado, sino ella comparó sus servicios haciendo una analogía manzana contra peras. ¿Cuánto cobra una universidad por un semestre de educación en finanzas? Ok, el semestre vale $5,000. Ok, mi producto vale 5,000 porque yo soy mucho más específico y les voy a dar mucho más de lo que van a aprender en la universidad y lo mío está enfocado en enseñarles a invertir en la bolsa de valores a mujeres, que es donde yo tengo la experiencia. Y empezó a cobrar $5,000. Y empezó y le fue súper bien vendiendo en $5,000. Cuando después hizo la investigación del mercado y vio que había competencia, vendiendo también cursos de calidad, de gente vendiendo en 500, cursos buenos, ella no se echó para atrás y le bajó su precio. Se dio cuenta precisamente de este principio de la elasticidad de precios y continuó porque se posicionó como algo totalmente diferente a todo el resto. Creó su propia categoría. Yo solamente me dedico a ayudar a mujeres. Esa es mi experiencia y lo mío vale $5,000. Punto. Y le fue espectacular y sigue dominando el mercado en ese nicho de mercado. Entonces también tenemos que construir categorías. Hay un libro que yo les recomiendo que es el del Océano Azul, azul o rojo, ya se me olvidó cómo se llama, el Océano Azul. Azul. Léanse ese libro. Eso les permite crear estrategias de diferenciación para que puedan entrar a competir en mercados en donde tú eres la mejor alternativa, donde no tienes que estar nadando en océanos rojos que están llenos de sangre por la competencia, sino te construyes tu propio océano azul, libre de competencias, y lo logras haciendo. Hay muchas variables en la experiencia. Por ejemplo, el caso típico que dan acá en este libro, uno de los que más me gusta, es lo del Circo del Sol. El Circo del Sol, o Cirque du Soleil, es un circo que no es un circo. O sea, no es el típico círculo de los tres anillos con elefantes, pero es un show que es un círculo, no que es un circo, pero en otra categoría completamente diferente, y entraron y dominaron y crearon una categoría completamente nueva. Entonces, ¿cómo te puedes tú diferenciar para que seas totalmente diferente basado en la experiencia o dónde te presentas para que tu precio sea lo que debería ser? ¿Ok? Bueno, creo que este tema lo podemos seguir hablando en un futuro, pero creo que para uno de estos videos es absolutamente importante por lo menos que pienses mucho, porque el empaque sí es importante. El empaque y el precio y todas las formas que lo puedas hacer, hay mucha tela para cortar aquí, pero si te interesa este tipo de temas, te invito a que nos visites en mercadeoglobal.com. Nuevamente, mercadeoglobal.com. Chao, chao.